Estimados estudiantes, estamos en el capítulo 7 de nuestro texto base y vamos a hablar de la gestión por competencias. Entonces, por favor, remítanse al capítulo 7 de nuestro texto. En este punto, estamos trabajando dentro de la función administrativa que es la integración. Los objetivos de este capítulo es que al finalizar esta unidad, ustedes deberán ser capaces de gestionar las competencias de una organización, diseñar un proceso de selección del personal, acoger adecuadamente al personal nuevo en la empresa, evaluar el desempeño de los empleados y elaborar un plan de capacitación. De manera resumida, el contenido a trabajar será empezar con la introducción y luego el desarrollo de la gestión por competencias. Luego vamos a revisar el programa de integración. Luego vamos a aprender a evaluar el desempeño para terminar con el proceso de capacitación. ¿Qué es la gestión por competencias? La gestión por competencias implica un proceso de análisis y evaluación de las competencias que desemboca en la elaboración de un conjunto de patrones o perfiles de competencias para cada uno de los cargos de la organización. Una competencia es un saber hacer con el comportamiento adecuado. Y nosotros ya hemos revisado estas definiciones e incluso hemos trabajado con el diccionario de competencias que está en nuestro texto base. Entonces, ¿qué implica la gestión por competencias? Elaborar un conjunto de patrones o perfiles de competencias para cada cargo de la organización. Cada ficha de función implica un conjunto de competencias que deberían irse incrementando a medida que se asciende en un organigrama. Esto quiere decir que si yo elaboro la ficha de función de un director general, este cargo, esta función, precisará de muchas más competencias que si elaboro la ficha de función de un personal de base de la organización. Entonces, los cargos de menor nivel deben tener menos competencias que los cargos de mayor nivel. Y esto es evidente y esto es totalmente necesario porque en los cargos de mayor jerarquía se suelen tomar mayor cantidad de decisiones que guíen el rumbo de la organización, mientras que en los cargos de menor jerarquía la toma de decisiones se ve limitada en cuanto a su cantidad, en cuanto a su amplitud. Las competencias se reflejan en la ficha de funciones y en el manual de funciones de la organización. Recordemos que todos los cargos de la empresa tienen una ficha de función y si yo uno todas estas fichas, a esto se le llama el manual de funciones de la organización. La gestión por competencias precisa del proceso de selección en la organización que obedece a las siguientes fases. Para seleccionar a alguien para mi empresa, lo primero que debo tener como herramienta básica es la ficha del puesto de trabajo, la ficha de función. Luego voy a pasar a la etapa de reclutamiento, luego a la recogida de información, luego a las referencias y finalmente a la selección y contratación. Descripción del puesto de trabajo. La descripción de los puestos de trabajo se realiza en las fichas de funciones de cada cargo. En caso de que se desee elaborar la ficha de función de un cargo que ya se está desempeñando en la organización, se consulta a la persona que está realizando las actividades y tareas en cuestión y en un trabajo conjunto se elabora la ficha. El método de consulta podría ser un cuestionario, entrevista, observación. Lo importante es responder a las preguntas qué, cómo, cuándo, por qué y todo lo que se precise para responder a los 8 puntos de la ficha de función. Ya elaborada la ficha de función, paso a la etapa de reclutamiento.
El reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos que lo que pretende es atraer a candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar puestos dentro de la organización. Se deben atraer a las personas indicadas en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad de la persona. La búsqueda de candidatos se realiza en función del puesto que vamos a cubrir. Y aquí es muy importante el tema de la redacción de la oferta de trabajo, porque si yo redacto una oferta de trabajo que no corresponde a lo que establece la ficha de función, los candidatos que se vayan a presentar no se ajustarán a lo que el cargo necesita. Las fuentes de reclutamiento pueden ser internas o pueden ser externas. Internas son aquellas fuentes de personal que están en la misma empresa. Quiere decir que lo que hacemos es ofrecerle a un trabajador una opción de promoción para que ocupe un cargo normalmente de mayor jerarquía. Luego también tenemos las fuentes externas. Estamos hablando de agencias de empleo que pueden ser online, donde lo que hace cada candidato es rellenar unos formularios en estas agencias de trabajo online, indicando no solamente toda su formación profesional, su experiencia, sino además incluso sus aspiraciones en cuanto al salario y los trabajos que preferiría realizar. Entonces las empresas contactan a estas agencias de empleo y le consultan en relación a profesionales específicos. Por ejemplo, necesito a alguien para que ocupe el cargo de atención al cliente. Entonces la agencia online hace un filtrado de quienes tienen ese perfil, la formación que le pide la empresa y quienes desean realizar ese tipo de trabajo. Y le entrega a la empresa que está buscando al profesional, le entrega 10 currículums, 20 currículums, depende de lo que solicite la empresa que desea buscar un nuevo empleado. De ahí la empresa escoge a quienes los va a convocar para una primera, una segunda y luego vamos a ver para las entrevistas a continuación. Los anuncios también son una buena herramienta para la etapa de reclutamiento, pero aquí se debe cuidar el medio y el soporte. Quiere decir que no es lo mismo publicar un anuncio en La Razón que publicar un anuncio con una oferta de trabajo en Página 7. Depende mucho del cargo que yo esté ofreciendo y del nivel de seriedad y de solvencia que yo quiera demostrar que tiene mi organización. Las bolsas de trabajo también están por ejemplo, en la Sociedad de Ingenieros hay una bolsa de trabajo donde muchas veces las empresas van y dejan sus anuncios de requerimiento de personal. Y la Sociedad de Ingenieros comunica a sus afiliados en relación a estas ofertas. Contactos con las universidades o asociaciones de profesionales, carteles o anuncios en lugares visibles, referencias personales. En cuanto a los carteles y anuncios en lugares visibles, como decimos, depende de qué tipo de cargo desees ocupar en tu empresa. Por ejemplo, si tienes que ocupar el cargo de portero, si para eso estás reclutando, entonces seguramente tus fuentes y los lugares donde publiques los anuncios y pegues los anuncios serán aquellos en los cuales tú pienses encontrar a la persona que se ajuste al perfil que necesita la organización. Las referencias personales también son muy utilizadas en nuestro medio. Entonces, tú te puedes enterar por una oferta de trabajo a partir de uno de tus compañeros, a partir de alguien que era tu compañero en la universidad, a partir de alguien que defendió la tesis casi junto contigo. Entonces, estas referencias personales son muy válidas y muy vigentes en nuestro medio. Archivos de candidatos también. Los departamentos o los procesos de GTH en las empresas ya cuentan con carpetas de profesionales que en algún momento se pusieron en contacto con la organización. Y es de ahí que también pueden obtener opciones en cuanto a profesionales que deseen trabajar en sus empresas. Recogida de información.
Esta recogida de información empieza desde la preselección y se realiza siempre bajo un criterio de evaluación de las competencias del candidato respecto a lo que se ha establecido en la ficha de función. Se trata de determinar entonces cuán bien una persona se ajusta revisando su currículum al contenido de la ficha del cargo. La organización debe entonces revisar muy bien el contenido de un currículum. Esa va a ser la primera información que va a obtener la empresa del potencial candidato. Y esto nos llama la atención en cuanto a cómo debemos redactar un currículum, el nivel de cuidado que debemos tener. Entonces, a partir de la recogida del currículum, si nosotros nos fijamos en la tabla de este lado izquierdo, nos habla del CV, el medio será el CV, y las características que van a ser evaluadas por el encargado de selección de personal de la empresa será la identificación, como habíamos dicho, las competencias, la evolución de la carrera. Imagínense que una organización recibe 45 currículums. Recibe 70 currículums para un cargo. Entonces, el jefe de GTH o responsable de contratación, de selección de personal y de reclutamiento es quien hará la revisión de estos currículums. Algo que también hace es revisar la evolución de la carrera, revisar la evolución en cuanto a la asignación de responsabilidades. Si uno ha empezado como mensajero, como asistente, luego habrá pasado a un cargo de operario, luego habrá pasado a un cargo de supervisor. Esa evolución de carrera les interesa mucho a los responsables de selección. Entonces, si en un principio se recibieron 45 currículums, pasamos a la siguiente fila, a la segunda fila de este cuadro, y pasamos y llegamos a la primera entrevista. De los 45 currículums, lo más probable es que solo hayan escogido a 3 para ser entrevistados. Fíjense el nivel de competitividad. ¿Qué van a hacer durante esta primera entrevista? Esta primera entrevista normalmente la realiza el responsable de GTH. El responsable de GTH en primera instancia verifica el contenido del currículum, comprobando si todo lo que se dice en el currículum es cierto, y esto lo hace a partir de una serie de preguntas. Luego verifica el tema de la presencia, del comportamiento de la persona, desde la manera de saludar, la manera de sentarse, la manera de mirar. Nos pregunta, si nosotros estamos en esta entrevista, acerca de las motivaciones básicas, va evaluando nuestra adecuación a perfil, y es posible que en algún momento se opte por la realización de algún tipo de prueba, pero sobre todo para evaluar las competencias conductuales. Aquí también suele ser común la pregunta de cuánto voy a cobrar o cuánto deseo cobrar en un determinado cargo. Vamos a ver que cuando hablamos de sueldos y salarios se habla de un equilibrio interno y de un equilibrio externo. A nivel interno yo tengo que ver en esa empresa cuánto suelen pagar a un profesional en este cargo y lo puedo relativizar en funciones de otros cargos. Por ejemplo, si al director le están pagando aproximadamente esto, si al asistente le están pagando esto, si al operario le pagan esto, bueno, yo estimo que más o menos mi sueldo podría ser en esta empresa este valor. Entonces eso garantizaría el equilibrio interno. Si hablamos de equilibrio externo, yo tengo que averiguar, por ejemplo, si yo quiero ocupar el cargo de responsable comercial o de jefe comercial, ¿cuánto está cobrando un jefe comercial en empresas similares? Y eso me podría dar una idea de cuánto debería definir yo como mi pretensión salarial. Cuando yo vaya a esta primera entrevista, debo ir perfectamente preparado. Es decir, debo tener información acerca de cómo es la empresa, cómo funciona esta empresa, qué tipo de productos tiene, dónde se desempeña, si tiene algún tipo de sucursal, distribuidores. Eso me va a ayudar mucho durante esta primera entrevista. Entonces, ¿cuántos van a llegar a esta primera entrevista? De los 45 de principio, pues se van a escoger solamente a 3. Luego pasamos a la segunda entrevista.
En esta segunda entrevista, seguramente solamente van a atenderse a 2 personas. Es decir, de los 3 que fueron a la primera, uno será descartado y solamente 2 pasarán a la segunda entrevista. Esta segunda entrevista tiene la particularidad de que la realiza el propietario del proceso con el cual se relaciona este cargo. Por ejemplo, habíamos dicho, a mí me van a poner de responsable comercial, entonces es posible que el gerente comercial de la empresa sea el que participe en esta entrevista y puede estar acompañado del responsable de GTH. En algunos casos podría ser solo el gerente comercial, es posible. Ahora, esta entrevista es parecida a la anterior, pero al anterior nivel se diferenciaría en que el enfoque de la entrevista cambia, ya que quien ahora dirige la entrevista no es el jefe de GTH, sino es el jefe tuyo del cargo que quieres ocupar. Es el responsable o es el propietario del proceso en el cual se va a desempeñar este cargo. Entonces cambia el enfoque y se vuelve una entrevista con un enfoque un poco más técnico. En cuanto a las pruebas, es posible que realicen alguna prueba de valoración práctica. Una valoración práctica significa que a ti te ponen en una situación, en un caso que alguna vez se ha dado en la propia organización. Por ejemplo, te dicen, a ver, tienes 3 operarios en la etapa de producción y resulta que el lote de materia prima se ha atrasado, no obstante cuentas en el almacén con 45 kilos de esto, 45 kilos de aquello, dependiendo del cargo. Este tipo de valoraciones prácticas implica la resolución de situaciones reales. Luego también pueden aplicar técnicas situacionales. Por ejemplo, te pueden decir, bueno, yo soy un cliente que ya llevo 5 años con la organización, tú vas a ser el vendedor y lo que yo quiero es que tú me hagas un cambio de tal cosa, yo te exijo, te reclamo. Entonces, esa puede ser una técnica, bueno, se llama una técnica situacional porque pone en una situación hipotética al posible contratado. Y luego los psicotécnicos, de los cuales vamos a hablar con más detalle enseguida. ¿A qué se tiene que llegar? A que de los 2 candidatos que han quedado, se pueda escoger al mejor para que se quede en la organización. En cuanto a las entrevistas, ¿qué se utilizan para seleccionar personal? Tenemos diferentes tipos de entrevistas y normalmente hacemos una clasificación en función del formato de las preguntas y las respuestas. Veamos. Primer tipo, entrevista totalmente estandarizada. Es cuando te presentan preguntas cerradas, donde la respuesta debe ser sí o debe ser no. Luego tenemos entrevistas estandarizadas en las preguntas. Esto quiere decir que el entrevistador, para realizarte las preguntas, se basa en un checklist. Pero las preguntas pueden ser abiertas. Es decir, tú puedes responder con algo que no sea simplemente un sí o simplemente un no. Puedes dar más información que un sí o un no. Entrevista dirigida. Es la entrevista que determina el tipo de respuesta deseada, pero no especifica la pregunta. Y esto es muy interesante, porque los encargados de GTH saben cómo conseguir la información con diferentes preguntas en función del tipo de persona que tú seas. Finalmente tenemos la entrevista no dirigida. Entrevista no dirigida quiere decir que es una entrevista exploratoria, informal y es no estructurada, muy coloquial. No obstante, a través de esa entrevista no dirigida, las personas, el jefe de GTH o tu propio jefe en un futuro, si tú te quedas seleccionado, está llegando a conocerte mejor. Y eso es lo que pretenden. Las pruebas de conocimiento son como las que habíamos mencionado, la que habíamos mencionado durante las entrevistas, la primera y la segunda entrevista. Aquí de lo que se trata es de mostrar
la capacidad de trabajo de uno y también determinar la capacidad en cuanto a la toma de decisiones. Entonces, lo que buscan medir es tu desenvolvimiento y tu respuesta a determinadas situaciones. Es posible que en estas pruebas te presenten preguntas en las cuales tú debas elegir opción A, opción B, opción C, etcétera, opciones múltiples, o que te pidan desarrollar una respuesta a una determinada situación. En cuanto a las pruebas psicológicas, estas pruebas se utilizan como una medida del posible desempeño. Se basan en muestras estadísticas y son básicamente herramientas con las que cuentan los responsables de gestión del talento humano. Los resultados de las pruebas de una persona se comparan con unas pautas de los resultados de muestras representativas para obtener determinados porcentajes. Aquí hablamos, por ejemplo, de la determinación del tipo de inteligencia que tiene cada candidato potencial. Por ejemplo, la prueba multifactorial de Thornton, que nos habla de que las personas tenemos 7 inteligencias. Aquí también se complementa la teoría de Gardner, que nos habla de que las personas tenemos diferentes tipos de inteligencia. La inteligencia intrapersonal, que nos permite entendernos a nosotros mismos. También tenemos la inteligencia interpersonal, que nos permite comprender a los demás, la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia musical, la inteligencia física. Ahora ha surgido, la teoría indica que son 7 inteligencias, pero ahora ha surgido una nueva inteligencia, que es la inteligencia medioambiental, que lo que permite es que las personas comprendan muy bien las interrelaciones que hay en los diferentes ecosistemas. Entonces, aplicándonos diferentes pruebas, el especialista de GTH es el que nos puede diagnosticar cuáles son las inteligencias que nosotros poseemos. Las pruebas psicológicas entonces miden las aptitudes individuales con el objetivo de ofrecer un pronóstico del potencial de la persona en el futuro. Veamos la diferencia entre aptitud y capacidad. La aptitud es una predisposición natural a determinada actividad, mientras que la capacidad es una habilidad adquirida. La aptitud existe sin ejercicio previo, mientras que la capacidad surge después del entrenamiento. La aptitud se evalúa mediante comparaciones, como habíamos visto en la anterior diapositiva, mientras que la capacidad se evalúa con base en el rendimiento en el trabajo. La aptitud nos permite pronosticar el futuro de un candidato en el puesto de trabajo, mientras que la capacidad nos permite diagnosticar el presente. Se refiere a la habilidad actual del individuo. La aptitud se transforma en capacidad a partir del ejercicio, a partir del entrenamiento, mientras que la capacidad es el resultado de la aptitud después de ejercitarla y entrenarla. La aptitud permite encaminarse hacia determinado puesto de trabajo, enfocarse con preferencia hacia determinados puestos de trabajo, mientras que la capacidad, más bien habla de lo que somos capaces de lograr en un determinado puesto. La aptitud es el estado latente y potencial del comportamiento y la capacidad es el estado actual y real de nuestro comportamiento. Pruebas de personalidad que también nos las pueden realizar para seleccionarnos para un determinado puesto. El término personalidad representa la integración única de las características medibles que uno tiene y que se relacionan con aspectos permanentes y consistentes de la persona. Estas características se identifican como rasgos de personalidad y distinguen a una persona de los demás. Aquí podemos hablar de los fenotipos. El fenotipo
es la manera como nosotros hemos decidido adaptarnos al entorno, mientras que el genotipo con G es aquel que nos ha sido transmitido. En esta categoría entonces están las pruebas de expresión, como el PMK. Este tipo de pruebas, de lo que me hablan, es de la solución de determinados tipos de cuestionarios que al experto en GTH lo que le permiten saber es, por ejemplo, si yo dibujo círculos, ¿de qué tamaño los dibujo? Si me dice dibuja 3 círculos, los coloco uno sobre otro, lo coloco uno al lado del otro, lo coloco uno encima del otro y el otro debajo. Entonces, según como yo vaya colocando los círculos, el experto en GTH lo que va a hacer es determinar ciertas características de mi personalidad. Me van a decir que dibuje una escalera y según yo la dibuje subiendo, bajando de izquierda hacia la izquierda o hacia la derecha, también van a emitir juicios. El psicodiagnóstico miokinético de Mira López, que nos habla de la expresión gráfica arreglada. ¿Qué quiere decir? Ellos me van a decir, dibújate tú mismo y relaciónate con lo que te rodea. Entonces yo me voy a dibujar yo mismo si estoy sonriendo, si estoy triste, si tengo las manos abiertas en el dibujo, si tengo las manos cerradas. Esto le da mucha información al experto de GTH. Y las pruebas proyectivas, que nos hablan de una expresión gráfica libre. Y ahí te dirá, dibuja lo que tú quieras, dibuja lo que sientes en este momento. Y en base a eso van a emitir un juicio. El psicodiagnóstico de Rorschach, por ejemplo, es el que en algún momento hemos podido ver, donde te muestran imágenes que parecen murciélagos o que parecen mariposas o parecen dos personas juntas. Pero esa es la percepción que uno tiene. A lo mejor si otra persona ve la misma imagen no le parece lo mismo. Son imágenes prediseñadas. La prueba de percepción temática o el TAT, aquí te muestran una foto y te piden que describas tú lo que está sucediendo. Aquí también están las pruebas de grafología. Las pruebas de grafología dicen mucho, te hacen escribir y te dice, por favor, describe en esta hoja, escribe usted a pulso, por qué es que usted quiere trabajar en esta empresa. El mensaje, pues también es importante, pero lo que es más importante para el experto en GTH es el tipo de letra que uno va a utilizar. Si extiende las puntas de la letra hacia arriba o si las perfila mejor hacia abajo, todo esto tiene un significado para los expertos en gestión de talento humano. Las pruebas en cuanto a simulación. Se llaman técnicas de simulación. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer un roleplay para evaluar qué potencial trabajador responde mejor que otro. Imagínense que yo estoy evaluando a 2 candidatos como posibles vendedores. Entonces podemos simular un evento de compra o de venta, donde cada uno asume un rol diferente y vemos el comportamiento a través de una simulación, de una realidad simulada. El examen médico. En muchos casos el examen médico es relativamente polémico, ya que no está definido, por lo menos en la legislación de nuestro país, hasta qué punto la empresa puede inmiscuirse en la intimidad del trabajador o del potencial trabajador. Sin embargo, en otras organizaciones no hay mayor complicación al respecto y si uno desea entrar a trabajar ahí, se lo somete a pruebas médicas. Incluso se le puede someter a un polígrafo si es que el contrato, si es que la persona está de acuerdo y hay un contrato de por medio donde uno acepta ser sometido a este tipo de evaluación. Las referencias. Las referencias solo se piden de acuerdo con el criterio del responsable de la selección, es decir, el jefe de GTH, encargado de GTH, de selección, etc. Y normalmente se aplican cuando hay algún tipo de duda en relación a la veracidad del currículum. Es importante entonces que cada uno guarde buenas relaciones con las organizaciones en las cuales ha trabajado en el pasado, ya que es muy probable que en un futuro, para un cargo en una empresa seria, necesite de una referencia con un número telefónico indicando
el número de teléfono de la persona que puede dar referencia acerca de mi trabajo, el cargo que esa persona ocupaba en la empresa o ocupa todavía en la empresa, de tal manera que si yo quiero contratar a alguien y busco una referencia, puedo llamar a esos números y preguntar a quien va a dar la referencia: buenas tardes, usted es nombre completo, y le digo: ¿usted en algún momento trabajó con esta persona? Y te dirá: bueno, sí, lo conozco. ¿Cómo fue su desempeño? ¿Por qué salió de la organización? ¿Qué otros comentarios podría hacer en relación al trabajo de esta persona? Y lo que se espera es que quien está siendo entrevistado en términos sencillos, realmente corrobore todo lo que dice en su currículum el potencial candidato. La selección. La selección de personal funciona como un filtro muy importante que solo deja ingresar a la organización a determinadas personas con determinados perfiles de competencias, con determinados valores y tipos de comportamiento. Consiste en la elección precisa de la persona indicada para el puesto correcto en el momento oportuno. Una vez seleccionada la persona, pasamos a la etapa de contratación. Todos los documentos de contratación serán elaborados por el jefe de GTH y es posible que en algún momento sea muy necesario el apoyo del departamento legal de la empresa o del asesor legal de la empresa. Estos contratos deben ser aprobados por la gerencia. GTH debe abrir inmediatamente un registro individual de formación, de evaluación, un file, una carpeta para cada trabajador, y debe activarse lo que vamos a ver enseguida, que es el plan de acogida o procedimiento de acogida de la empresa. El procedimiento o plan de acogida. Cuando las organizaciones reciben a un nuevo integrante y lo incluyen dentro del sistema organizacional, es como si una familia tiene una persona viviendo entre ellos y que se tiene que convertir en parte de la familia. Existen dos fenómenos simultáneos cuando yo recibo a un nuevo trabajador en mi organización. Uno es la socialización organizacional. ¿Qué quiere decir? Que la organización adapta a las personas a su cultura. Veamos, ¿qué es la cultura? La cultura es el conjunto de valores de una organización. Es decir, lo que una organización considera que es correcto. Si una empresa está trabajando, desarrollando su sistema de gestión ambiental, quiere decir que uno de sus valores es la protección y el cuidado del medio ambiente. Entonces, si una persona nueva entra a esta empresa, se contagia o debería contagiarse de este tipo de pensamiento, de convicción, y debería convertirlos en valores propios, los valores de la organización. Esa es la socialización organizacional. Cada persona que entre a la organización debe empezar a adquirir como propios los valores de la empresa. La personalización también sucede. ¿Qué pasa? Que las personas adaptan a la organización a sus conveniencias. ¿Qué quiere decir esto? Que soy una persona con un sistema de valores, entro a trabajar una empresa y empiezo a contagiar mis valores, empezando por los trabajadores y mis compañeros, los que estén más cerca mío. Fíjense entonces qué importante es dejar entrar solo a las personas que son adecuadas para el sistema de valores de mi organización. De lo contrario, es como dejar entrar una manzana podrida a la empresa. Lo que yo pretendo como empresa es que la socialización sea más fuerte que la personalización. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura de la empresa sea fuerte y sea la que contagie a cada uno de los empleados de la empresa. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues tenemos diferentes caminos para contagiar esos nuestros valores, nuestras convicciones a los trabajadores. Por ejemplo, rituales y ceremonias. Cuando uno entra nuevo a la empresa, es posible que haya ciertas ceremonias, ciertas costumbres. Estas costumbres deben transmitir o empezar a transmitir nuestro sistema de valores.
Entonces es importante que la dirección de la empresa sea consciente de este tipo de rituales y los trabaje y los guíe hacia la transmisión de valores. Luego, las historias. Si hablamos de las historias, nosotros debemos fortalecer el hecho de que vaya circulando entre nuestros trabajadores historias que refuercen la cultura organizacional, anécdotas que refuercen esa cultura organizacional y que todos las vayan conociendo. Los símbolos materiales, hablamos desde las oficinas, las mesas, el tamaño de las oficinas, el arreglo de los escritorios. Si somos una empresa más joven, donde lo que buscamos es gente innovadora, entonces seguramente mis oficinas, toda la decoración, no será una decoración colonial, porque no va de acuerdo con la naturaleza de la organización. Por el contrario, iría muy bien una decoración colonial con una empresa tradicional, una empresa antigua que ya lleva 50 años en el negocio. Entonces los símbolos materiales deben acompañar al tipo de la organización y a los valores de la organización. El lenguaje que se utiliza entre los trabajadores. Es posible que las empresas desarrollen términos que sean singulares, es decir, que solo los utilicen en esa organización, para los clientes, para los compañeros de trabajo, para los empleados nuevos, sin ir más lejos. En la Facultad Nacional de Ingeniería, a los ingresantes nuevos se les llama jilgueros. Entonces, eso debería apuntar los nombres, la terminología que se utilice a socializar los valores propios de la empresa. Los métodos de socialización. Nos referimos a los métodos de plan de acogida. Esto inicia desde el proceso de selección. Cuando el trabajador es escogido, cuando el trabajador se le informa que ha sido seleccionado, es ahí donde el trabajador ya empieza a conocer su futuro ambiente de trabajo, la cultura o los valores que predominan en la empresa, cómo van a ser sus compañeros de trabajo, las actividades que va a realizar, los desafíos, las recompensas que va a tener. Entonces, desde el proceso de selección ya se empieza con la socialización. El contenido del puesto, la forma, cómo está presentada la ficha de función, las competencias que se piden para determinado cargo, el nivel de experiencia, todo esto está enviando un mensaje a nuestro candidato o a nuestro ahora ya nuevo compañero de trabajo. Las tareas, las funciones que estén definidas en la ficha de función deberían ser lo suficientemente atractivas para motivarle a la persona y transmitirle el tipo de organización que nosotros somos. El supervisor o el jefe de proceso funge como facilitador. El nuevo colaborador o el nuevo trabajador en nuestra empresa normalmente está ligado con un superior que debe fungir como tutor y se encarga de integrar a esta persona a la organización. El supervisor entonces por lo general suele ser el propietario del proceso que está contratando a este nuevo profesional y este tutor debe cumplir 4 funciones básicas. Primero, transmitir al trabajador una dirección clara de los resultados que debe lograr. ¿Qué significa esto? Que el trabajador nuevo debe saber perfectamente qué resultados se espera que él alcance en la organización. Aquí también podemos mencionar el tema del enriquecimiento de puestos, indicándole al trabajador que lo que debe lograr, luego, si se consigue el éxito, puede proyectarlo para realizar o asumir más responsabilidades. Segundo punto, debe proporcionar toda la información técnica respecto a la manera de ejecutar su labor. Es decir, debe darle
los procedimientos, los instructivos de trabajo, los diagramas de proceso, los registros con los que debe trabajar, toda la documentación referida a su función, las leyes que puede utilizar como referencia o que debería utilizar como referencia. Luego, negociar con el nuevo colaborador los resultados, metas e indicadores. Entonces, no solamente es decirle lo que debe hacer, sino es negociar determinadas frecuencias, determinados porcentajes en cuanto a metas y objetivos que tiene el cargo tal cual. Finalmente, brindarle al nuevo empleado la retroalimentación adecuada acerca de su desempeño. El tutor, el propietario de proceso, debe prestar mucha atención en especial a estos trabajadores nuevos, dándoles retroalimentación, que tendría la forma de buen trabajo. Realmente esto habría que mejorar, no obstante esto lo estás haciendo muy bien, o también puede ser una retroalimentación negativa, pero una retroalimentación dada de la manera correcta. Esa es la función del tutor. En relación al equipo de trabajo, el equipo de trabajo, es decir, los compañeros del nuevo trabajador, realmente desempeñan un papel vital para la integración de este nuevo trabajador. El nuevo miembro debe sentirse como parte de algo valioso. Cuando el responsable de GTH, por ejemplo, hace la presentación de este trabajador nuevo a su equipo de trabajo, debe hacerlo de tal manera que resalte las cualidades del nuevo empleado y resalte también las cualidades del equipo que está recibiendo a este nuevo trabajador. Cuando un trabajador nuevo llega a la empresa, él no empieza a deambular por donde considere conveniente, sino que es guiado por el responsable de GTH y por el propietario del proceso en el cual va a trabajar, y es en ese momento que es presentado a sus compañeros. Recordemos que aquí se trata de provocar en él y en el equipo una sensación de primera impresión bastante positiva. Ahora, se pueden distribuir responsabilidades entre el encargado del GTH y el propietario de proceso, de tal manera que vayan colaborando y poniéndose de acuerdo entre ellos para integrar de manera adecuada al nuevo profesional en el equipo de trabajo. Cuando el trabajador nuevo entonces llega y viene a su primer día a realizar sus funciones, se le debe transmitir la siguiente información. Asuntos organizacionales. ¿Qué vamos a enseñarle aquí a nuestro empleado? La visión, la misión, el propósito, los objetivos de la organización. Luego, las políticas, las directrices de la empresa, la estructura de la empresa con los procesos de la empresa. Aquí entonces le vamos a dar a conocer el mapa de procesos, los procesos de la empresa. Luego los productos y servicios que nosotros ofrecemos al mercado, procedimientos de seguridad, procedimientos medioambientales, procedimientos en cuanto a nuestro sistema de gestión de la calidad, si es que lo tenemos. La distribución física de las instalaciones, como habíamos indicado, las que va a utilizar haciéndole notar, por ejemplo, la ubicación de los servicios higiénicos, las entradas, las salidas principales. Eso con respecto a asuntos organizacionales. ¿Qué más se le debe transmitir al nuevo trabajador? Los beneficios ofrecidos. Estamos hablando de horario de trabajo, horarios de descanso, horarios para comer, los días de paga, adelantos salariales, días de vacaciones, programa de prestaciones sociales, es decir, seguro médico, servicio de seguro social que ofrece la organización. En cuanto a las relaciones, lo que habíamos mencionado, la presentación con sus compañeros de trabajo, pero también con sus superiores. Los deberes del nuevo participante también debe conocerlos. Hemos hablado ya de que debe conocer muy bien sus responsabilidades y funciones, los objetivos e indicadores relacionados con su trabajo
y los costos. Esto es muy importante. Debe tomar y empezar lo que es la toma de conciencia en cuanto a los costos de los materiales, insumos, componentes que están bajo su responsabilidad, de los recursos que están bajo su responsabilidad, las computadoras y todo aquello que la empresa pone a disposición de este cargo. Recordemos que en la ficha, ahí es donde se define sobre qué bienes materiales este cargo tiene responsabilidad. También es posible que maneje algún presupuesto. Todo esto debe ser informado durante esta primera recepción que nosotros le damos al empleado nuevo. Pasamos al punto 3 del capítulo. Estamos en evaluación del desempeño. ¿Qué es la evaluación del desempeño? Es una valoración sistemática de la actuación de cada persona en función de las actividades que va a realizar, en función de las competencias de la persona, pero sobre todo en función de la aportación que hace la persona al negocio de la organización. Este es un proceso dinámico que incluye tanto al evaluado como a su superior, a la relación que hay entre ellos, y es una técnica de dirección imprescindible para la actividad administrativa, ya que si no evalúo de manera adecuada el desempeño, esto puede tener un efecto muy importante sobre la productividad en mi organización y la productividad de cada uno de mis trabajadores. La evaluación del desempeño debe cumplir las siguientes reglas. Primero, la evaluación debe considerar las actividades que realiza la persona, pero también debe considerar la consecución de metas y objetivos. Esto es muy importante porque yo puedo ver a la persona que todo el tiempo está trabajando, pero sin embargo no ha logrado metas ni objetivos. Entonces, ambas cosas deben ser valoradas. Luego, la evaluación se debe concentrar más en un análisis objetivo del desempeño y menos en una valoración subjetiva del desempeño. Estaríamos hablando de un 60-40 más o menos. Debemos utilizar un enfoque objetivo, pero también hay una evaluación subjetiva que es válida. Luego, la evaluación debe ser aceptada por las dos partes. Ambas partes, el que evalúa y el que está siendo evaluado, deben estar de acuerdo en que la evaluación produce beneficios, ya que a nivel individual uno sabe en qué debe mejorar y a la organización le permite valorar el trabajo de sus empleados. Finalmente, la evaluación del desempeño debe servir para mejorar la productividad del colaborador, del trabajador. Le debe ayudar a que el empleado produzca con mayor eficacia, con mayor eficiencia, con mayor ética, sin dañar las relaciones entre las personas, ya que si por el hecho de haber sido evaluado un trabajador se lleva muy mal con su superior, quiere decir que el método de evaluación que estoy utilizando no es el adecuado.
¿quién debería evaluar el desempeño? Es una pregunta muy interesante. ¿El mismo trabajador sería capaz de autoevaluar su trabajo? ¿Debería ser el propietario del proceso? ¿Debería ser el jefe de GTH? ¿Deberían ser sus compañeros de trabajo? Entonces, veamos, nos daremos cuenta de que la evaluación del desempeño se debería realizar desde y a partir de perspectivas múltiples. Veamos, podríamos hablar de algunos métodos o de algunas empresas que le asignan la responsabilidad de la evaluación al gerente superior inmediato, con el objeto normalmente de reforzar la jerarquía, porque esto le da mayor poder, digamos, al jefe. Luego, otras empresas tratan de integrar al gerente y al subordinado en una evaluación conjunta. ¿Qué quiere decir? Entre el empleado y el superior, realizamos una conciliación y llegamos a una conclusión en relación al desempeño. Otras empresas asignan la evaluación del desempeño al equipo de trabajo. Me parece también muy interesante en una empresa que realice su gestión a través de equipos. Finalmente, también hay organizaciones que optan por un proceso de 360 grados. ¿Qué significa esto? Significa que el trabajador o el cargo es evaluado por el superior, es evaluado por sus compañeros, el trabajador es evaluado por otro tipo de superiores con los cuales tiene contacto y nos ponemos en el lugar de alguien que es gerente comercial, también debería ser evaluado por los clientes. Esta evaluación, aunque parezca en principio demasiado compleja, podría ser sujeta de una metodología para tratar de simplificar y podamos lograr esta evaluación de 360 grados. ¿Cómo se debe evaluar el desempeño? Hay diferentes métodos. No obstante, habíamos dicho, debemos tratar de simplificar la manera de evaluar. Ahora, la idea es que el método que escojamos se realiza en base a criterios de equidad, de justicia y al mismo tiempo se trata de estimular a las personas. Nosotros buscamos un método así, no será sencillo. Por esto, las empresas optan por tener sus propios sistemas de evaluación. Y aquí en esta diapositiva podemos ver un formulario tradicional que debe ser adaptado a cada empresa de manera particular, pero esto sería como un formato general. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en esta tabla? La primera columna de la izquierda presenta los factores. ¿Qué factores? Los factores que deseo evaluar. Producción, calidad, conocimiento del trabajo, cooperación, comprensión de la situación, creatividad, realización. Esto es lo que yo deseo evaluar de mi trabajador. Y luego en el eje X, eso está en el eje Y. Ahora en el eje X yo tengo una escala donde voy valorando desde excelente hasta malo. Excelente, bueno, regular, tolerable y malo. Luego voy a definir el contenido de cada celda. Por ejemplo, un desempeño excelente en producción significará que siempre supera los parámetros establecidos. Un desempeño bueno será que a veces supera los parámetros. Un desempeño regular que satisface los parámetros. Tolerable que a veces está por debajo de los parámetros. Y malo que siempre está debajo de los parámetros. Entonces yo voy definiendo cada celda cuál va a ser el contenido. Y luego paso este formulario a los compañeros de trabajo, al superior, a otros superiores si amerita, a clientes, etc. Una vez entregado entonces este formulario a todos, luego lo voy a recoger y voy a someterlo a una evaluación. Normalmente quien hace esta evaluación para llegar a una conclusión es el responsable de GTH. Los métodos más modernos apuntan a que el propio trabajador participe en la planificación de su trabajo. A raíz de esto, entonces, viene la evaluación participativa por objetivos.
Aquí lo que se pretende es concretar un método democrático, participativo, incluyente y motivador en nuestra evaluación del desempeño. Consiste en el cumplimiento de las siguientes etapas. En primera instancia, el gerente, el propietario de proceso y el subordinado se reúnen. Luego, formulan conjuntamente objetivos consensuados. Una vez haber hecho esto de manera conjunta, el trabajador tiene la responsabilidad de desempeñar las tareas que se le han encargado y el propietario de proceso debe proporcionar apoyo, dirección, orientación y los recursos necesarios. Luego se reúnen nuevamente y hacen la evaluación conjunta de la consecución de los objetivos y si hace falta el reciclaje del proceso, volver a empezar. Esto nos viene muy apropiado en función de lo que hemos visto en el capítulo de la TGA y hablamos en ese capítulo de la administración por objetivos. Esta evaluación participativa que acabamos de ver implica un acuerdo, una negociación entre el propietario de un proceso y el trabajador. Entonces, a lo que se puede optar, la opción que nosotros tenemos para que esto se concrete y funcione bien en la organización, es que haya un contrato de desempeño que se basa en dos piezas principales. La lista de responsabilidades básicas donde se enumeran las actividades que el colaborador debe desempeñar y los resultados que debe lograr. Y la otra parte son las normas de desempeño que se refieren a la descripción mucho más concreta de los resultados objetivos que debe alcanzar. No nos olvidemos que aquí también cuando se firma este tipo de acuerdos, el propietario del proceso, el director o gerente, asume la responsabilidad de ofrecer todos los recursos que sean necesarios. Aquí tenemos la figura de la evaluación de 360 grados. Habíamos explicado que esta evaluación implica la valoración de, en este gráfico, por ejemplo, gerente, otros gerentes, ejecutivos, compañeros del mismo nivel, subordinados que pueda tener un determinado cargo. Y esto es lo que hay que incluir, si ustedes se fijan, en la parte central, la autoevaluación. Entonces, el formulario que vimos con la escala de valoración en relación a productividad, por ejemplo, de excelente yendo a malo, no solamente es llenado por todos los compañeros de trabajo, los jefes, los superiores, los subordinados, sino también por el mismo trabajador. Luego todos estos formularios pasan a GTH y GTH emite un informe resolutivo en cuanto a la evaluación de un empleado, del empleado que ha sido evaluado. Como toda opción de evaluación, la evaluación de 360 grados también tiene contras. Veamos, ¿cuáles serían las ventajas? El sistema es muy comprensivo, abarca bastante. La información que se obtiene es de mejor calidad porque es mucho más completa y complementa las iniciativas de la calidad total. ¿Qué nos dice la calidad total? Que lo que yo tengo que hacer es darle a las personas lo que necesitan. Calidad es adecuación para el uso. Si yo entrego un informe, debe tener calidad. Si yo entrego un producto, debe tener calidad. Fomenta el espíritu de equipo. Además, otra ventaja es que la retroalimentación proporcionada permite el desarrollo del nuevo trabajador, ya que él puede ver desde qué punto de vista está siendo evaluado y cuáles son las percepciones del entorno en relación a su desempeño. Puede implicar evaluaciones encontradas en razón de que haya distintos puntos de vista. Quizás mi jefe piensa una cosa, pero mis compañeros piensan otra. Las desventajas. El sistema es complejo, es complicado de llevar adelante. La retroalimentación también podría hacer sentir mal al trabajador y provocar en algún momento su resentimiento. El sistema, además, para funcionar bien, requiere que los evaluadores estén entrenados
que sean personas con competencias, con conocimientos y con valores, y que no utilicen este método de evaluación de desempeño para perjudicar a su compañero, sino más bien para hacerle notar lo que podría ser mejor. Es posible también que si yo no tengo ese nivel de competencia, puedan conspirar para manipular, digamos. Él le ha puesto una evaluación muy baja, pues yo le voy a poner una muy buena. Es por eso que cuando hacemos análisis estadístico, normalmente el valor máximo y el valor mínimo se anulan. Finalmente, como la retroalimentación proviene de varios evaluadores, puede contener algún tipo de preconcepción o de prejuicio. Habíamos dicho que cada evaluador, incluso el propio empleado, recibe un formulario y llena y responde y clasifica en función de la escala. Entonces, eso implica, como estamos viendo, ventajas, pero desventajas también. Llegamos al punto 4, el plan de capacitación. Una pregunta evidente que hay que contestar en este capítulo es cómo la organización ofrece las competencias faltantes a sus trabajadores. Porque lo más normal es que cuando yo contrato a alguien, es la persona que con su formación, su experiencia, sus competencias, más se ajusta a la ficha de función. Pero este ajuste no va a ser exacto. Y lo que yo tengo que hacer es nivelar a la persona a el contenido de la ficha. Y esto lo logro a través de la capacitación. La capacitación es un proceso de 4 fases principales. Primero, definir las necesidades de capacitación, diseñar el plan de capacitación, con ese plan proveer, dar la capacitación y luego evaluar los resultados. Empecemos desde definir las necesidades de capacitación. La empresa debe definir qué es lo que necesita aprender su personal para cada proceso de la empresa. Evidentemente, para saber esto debe medir las competencias de las personas, tomando en cuenta su proyección personal y de la empresa. A raíz de este análisis, desarrollar planes para cerrar cualquier brecha. Todo lo que vamos a explicar de aquí en adelante es parte del contenido de la ISO 10015, que es la norma que nos recomienda, nos propone una guía para llevar adelante la capacitación en las empresas. Esta tabla lo que nos muestra son los diferentes procesos considerando las entradas, las salidas y los registros que se generan en las diferentes etapas. Hemos hablado de 4 etapas definidas por la 10015. La primera etapa es la definición y análisis de las competencias que se requieren. Veamos, ¿qué es lo que entra a este proceso? Pues yo necesito saber, en otras palabras, los cambios organizacionales, tecnológicos, movimientos estratégicos de la empresa, hacia dónde va la empresa en un futuro, turnos extras. Es decir, puede ser que normalmente y durante un ritmo de trabajo habitual no necesitamos personal adicional y el personal es competente, pero ¿qué pasa cuando tenemos picos de producción? ¿Verdad? Solicitudes de los propios trabajadores. Si un trabajador desea ser capacitado en relación a algo, puede llenar una solicitud de formación y esto lo envía a su propietario de proceso. Su propietario de proceso firma esta solicitud y lo envía al jefe de GTH. GTH, de acuerdo a la disponibilidad en cuanto a tiempos, presupuesto y demás, incluye esta formación en el plan de capacitación. Luego, las acciones correctivas, acciones preventivas que hayan en la empresa, las quejas de los clientes, las no conformidades, las leyes. ¿Qué me están pidiendo las leyes? Es posible que yo tenga que prepararme para cumplir con alguna ley o algún reglamento.
los estudios de mercado que me dicen qué necesidades pueden tener los clientes, el análisis de riesgos, donde la empresa determina riesgos, oportunidades. Todo esto entra. ¿Y qué es lo que tiene que salir? Veamos la última columna con los registros. Listado de requerimientos de competencias. Muy bien. Segundo paso dentro de esta etapa es la revisión de las competencias existentes. Para saber qué competencias tienen mis trabajadores, yo tengo sus currículums, tengo sus entrevistas, tengo sus evaluaciones, tengo sus recomendaciones, sus evaluaciones del desempeño. Todo esto está en el file de cada trabajador. Entonces, yo como jefe de GTH o quien está planificando la capacitación, puedo elaborar un listado de las competencias que ya existen dentro de mi organización. Luego pasamos a definir las brechas. ¿Comparando qué cosa? Pues lo que necesito saber comparado con lo que ya sé. Es entonces que voy a poder identificar las brechas que hay. Brechas serían de desconocimiento. Ahora, siguiente etapa, identificación de las soluciones. Cuando yo decido cerrar las brechas en cuanto a conocimiento, no necesariamente voy a optar por capacitación. Yo puedo optar por despido, puedo optar por una reasignación o una subcontratación. Por ejemplo, yo he visto que mi personal tiene que ser capacitado en cuanto a mantenimiento predictivo. Y luego empiezo a pensar y analizo y digo, ¿no sería mejor contratar a una empresa que nos haga el servicio de mantenimiento predictivo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en vez de capacitar, he optado por una subcontratación. Puedo optar por despedir a alguien y contratar a alguien que cumpla mejor con las competencias, ajustando la ficha de función. Voy a solicitar otras competencias adicionales y voy a contratar a otra persona. La reasignación también. Voy a agarrar al responsable en La Paz y lo voy a llevar a Cochabamba. Puede ser otra opción para cerrar brechas. ¿Qué voy a tener como conclusión? Resulta que muchas necesidades en cuanto a capacitación las he solucionado subcontratando, despidiendo o reasignando. Aquello que yo no opte por despedir a alguien, reasignar o subcontratar, entonces deberá ser cubierta esta necesidad con capacitación. Vámonos a las últimas filas. Pasamos a la etapa de definición de las especificaciones de las necesidades de capacitación. ¿Qué va a entrar aquí? El listado de conocimientos que me hacen falta. En otras palabras, las brechas que yo he notado en las competencias o he diagnosticado en las competencias de mis trabajadores. ¿Y qué tiene que salir de aquí? Especificaciones concretas. Ya no va a ser solamente un listado de desconocimientos o áreas en las cuales mis trabajadores deben mejorar. Por ejemplo, curso de diseño. No, una especificación no dice curso de diseño, dice curso en diseño de aplicaciones web en entorno tal, con manejo de software. Eso es una especificación de necesidades de capacitación. Así deben estar redactadas mis necesidades de capacitación. Pasemos al segundo paso, diseñar y planificar el proceso de capacitación. Primera etapa, definición de las barreras. Veamos qué información necesito para definir yo las barreras que puede haber a la capacitación. Requerimientos por política. A lo mejor tú tienes la política de que de cada proceso se va a capacitar solamente al 50% de las personas la primera mitad del año y al otro 50% la otra mitad del año. Podría ser. Entonces te limita a ti en cuanto a decir a esta persona la voy a capacitar ahora o la siguiente semana. Consideraciones financieras. Porque puedo decir, no tengo en este momento recursos para capacitar porque estoy utilizándonos en esto o en aquello. Requerimientos de tiempo, requerimientos de horario, porque mis trabajadores necesitan tiempo para poder capacitarse. Entonces, disponen de ese tiempo. ¿Qué horarios tendrían libre mis trabajadores? Si yo los quiero capacitar, por ejemplo, en la operación de una máquina, es posible que ellos necesiten materia prima y la misma máquina para practicar. Entonces, ¿voy a poderles dar esto?
Disponibilidad en cuanto a la motivación de los trabajadores también. Acabamos de salir de un pico de producción y en este momento los trabajadores se encuentran agotados, así que no es buen momento. Otros factores relacionados con logística. Van a necesitar materiales, van a necesitar disponer de un espacio o de una parte en la planta. Todo esto lo debo considerar y lo que voy a generar como resultado, fíjense la última columna, es el listado de las barreras. Paso a la siguiente etapa, métodos de capacitación y criterios de selección. ¿Qué necesito para definir los métodos de capacitación? Necesito bien claras las especificaciones de las necesidades de capacitación, el listado de barreras que puedan haber, el listado de métodos tradicionales y nuevos. Por ejemplo, si hablamos de métodos para capacitar, hacer rotación de los trabajadores también es una manera de capacitar. Dar puestos de asistentes, por decir, tú estás trabajando en algo toda la semana y los viernes por la tarde vas a fungir como asistente del jefe de planta. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de ayudar al jefe de planta, te estás capacitando también en las funciones del jefe de planta, ascensos temporales. Por ejemplo, mi responsable de GTH tiene baja de maternidad. Entonces, en vez de contratar a alguien para que ocupe su cargo durante su baja de maternidad, voy a optar por un ascenso temporal. Vamos a ascender temporalmente al asistente de GTH. Y este señor va a aprender acerca de lo que hace un jefe de GTH a tiempo que es asesorado por el jefe, que por la jefa, que en este caso está con baja maternal, pero le puede asesorar por teléfono, por ejemplo. Luego tenemos la capacitación interna o capacitación externa. Capacitación interna es aquella que se realiza en el puesto, en la propia organización y normalmente con recursos internos de la organización. ¿Qué quiere decir? Los trabajadores se enseñan entre ellos. Y la capacitación externa es cuando yo traigo a alguien de afuera para que les enseñe o también cuando mis trabajadores salen fuera de la organización para ir a aprender algo. Criterios para la selección de los métodos de capacitación. Es decir, yo tengo que saber qué métodos me van a convenir más por temas de tiempo, por temas financieros, por temas de adecuación. Si lo que yo quiero es que mis trabajadores aprendan a operar una máquina, pues tienen que hacerlo aquí, en la empresa. Yo no puedo mandarles a otro lado. Ese sería el método más apropiado. ¿Qué va a salir de este análisis de todo esto? El listado de los métodos que vamos a aplicar. Veamos ahora la especificación del plan de capacitación. ¿Qué información necesito? Las especificaciones de las necesidades, los métodos de capacitación que vamos a usar, los grupos objetivos o las personas que van a ser capacitadas, el requerimiento en cuanto a horarios, qué horarios van a disponer, las fechas que van a disponer, los recursos que van a necesitar para la capacitación, los criterios y métodos para la evaluación de los resultados. Esto es muy importante. Cuando uno capacita a alguien, debe decirle muy claro en el ámbito empresarial que si la empresa te capacita, tú estás conminado a venir y replicar el curso ante tus compañeros para que ellos también aprendan. Otra cosa, debes redactar un instructivo, un procedimiento, un manual para que ese conocimiento se vuelva parte del conocimiento de la organización. Y luego, imagínense, continuamos con el ejemplo de la operación de la máquina. Gracias a esta capacitación que estás recibiendo, esperamos una reducción en cuanto a las mermas. Y esto te lo vamos a ir evaluando cada 30 días. Entonces, fíjense, una capacitación debe lograr una serie de resultados cuantificables en la organización, cuantificables o que se puedan de alguna manera estimar para valorar dentro de la organización. Luego, los criterios y métodos de retención de conocimiento se refieren a lo que habíamos dicho. ¿Cómo la empresa retiene este conocimiento? Porque el trabajador, con lo que ha aprendido, me va a redactar un procedimiento mejor, un instructivo mejor al anterior. Luego, los procedimientos de monitoreo. Habíamos dicho, si yo quiero que a partir de esta capacitación reduzcas las mermas, entonces te voy a evaluar cada determinado tiempo. Con todo esto, yo armo el plan de capacitación. Ahora, si ya tengo el plan, fíjense en la última fila. ¿Qué me toca? Seleccionar al proveedor de la capacitación.
¿A qué tengo que llegar con este proveedor? A tener un contrato formal firmado, estableciendo los objetivos que se debe lograr con la capacitación, los roles y las responsabilidades y las particularidades del proceso de capacitación. Cuando yo le diga al capacitador exactamente esto es lo que quiero que se haga, esto es lo que quiero que aprendan, ellos luego tienen que reducir mermas, ellos luego tienen que redactar un instructivo, todo esto debe estar en el contrato de mi capacitador. Paso a la etapa ahora o al paso de proveer la capacitación. Aquí puedo notar tres momentos. Una cosa es antes de la capacitación, que aquí se denomina la precapacitación. Otra cosa es durante y otra cosa es después de la capacitación. ¿Qué tiene que suceder? Que al iniciar el proceso de capacitación, el director de la empresa, el responsable de la gerencia, pero alguien de la alta dirección debe realizar la presentación del capacitador y los capacitados. Esto con el plan de capacitación en mano, indicándoles el tema de las fechas, el tema de los horarios, los recursos que se les va a ofrecer, los criterios con los que se les va a evaluar. Esto debe estar muy claro. Y de esto se genera un acta, que es el reporte de la introducción a la precapacitación, Veamos durante la capacitación qué tiene que suceder, que los trabajadores que están siendo capacitados deben disponer de los recursos que sean necesarios, de herramientas, de algún tipo de máquina, de documentación, todo lo que sea necesario para facilitar la capacitación. Y el capacitador es posible que necesite de pasajes, viáticos, va a necesitar también de un trato respetuoso, amable, todo esto debe darse durante la capacitación. ¿Qué va a salir de esto? Un reporte de la capacitación que se está realizando. Luego, el cierre de la capacitación. Aquí, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que tiene que haber una reunión de cierre. En este momento, cuando termina la capacitación, es cuando se procede a evaluar al capacitador y a los capacitados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los que ha sido capacitados puede llenar un cuestionario que le dé la empresa donde evalúa al capacitador. Y es posible que en ese momento el capacitador también evalúe a los capacitados. Aunque no nos olvidemos que cuando hablamos de capacitación empresarial, se trata de que se reduzcan mermas, de que se desarrollen instrumentos documentales, se desarrollen procedimientos, se desarrollen instructivos, más que una evaluación que sea falso o verdadero o algún problema que resuelvan en una hoja. No nos olvidemos de esto. No obstante, si se desea hacer algún tipo de evaluación de esta naturaleza, se puede hacer durante el cierre de la capacitación. Llegamos al último paso, que es evaluar los resultados de la capacitación. El propósito de esto es confirmar que los objetivos de la capacitación se han alcanzado. Veamos entonces qué información necesito, pues la especificación de las necesidades, el plan de capacitación, luego las evaluaciones que se han hecho, tanto a los capacitados como al capacitador, y los criterios y métodos de evaluación que nosotros habíamos planteado desde el principio. Tenemos que ver si se han desarrollado procedimientos, tenemos que ver si se ha socializado, es decir, los que han sido capacitados han ido y han enseñado también a sus compañeros a su vez. ¿Cuáles son los registros donde yo puedo evidenciar el cumplimiento de los objetivos? Por ejemplo, podemos tener un reporte de evaluación en cuanto al logro de objetivos, donde se apunte considerando las evaluaciones que se han cumplido los objetivos de la capacitación. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Registro de las evaluaciones que se hayan completado, registros de la retención del conocimiento, es decir, el procedimiento, el instructivo, el manual que se ha hecho, y reportes de la socialización también. Cuando mis capacitados han ido y han enseñado a sus compañeros, ahí se ha generado un acta, un reporte. Entonces así yo puedo comprobar que he logrado los objetivos de la capacitación.
Hasta aquí entonces hemos visto el capítulo de gestión por competencias. Habiendo cumplido todos los objetivos planteados al inicio de esta presentación, entonces damos por finalizado el punto de la gestión por competencias y ya nos encontraríamos listos para pasar al capítulo 8 de nuestro texto base la siguiente semana.